Santiago es el lugar donde estaba el mayor número de la élite, donde estaba la cercanía con Valparaíso, que era el principal puerto de salida de los productos, donde además nos tenían el riesgo permanente de Concepción con la frontera araucana en la época colonial. Concepción trató de desafiar, digamos, la dominación de Santiago. El 13 de septiembre, 5 días antes de la asunción de Montt, se declaró una asonada al mando del ex candidato Cruz, quien, no aceptando la derrota electoral, y temiendo que las familias conservadoras de Concepción perdieran protagonismo en la dirección del país, consiguió armar un grupo de 4.000 hombres, entre partidarios liberales, tropas sublevadas, montoneros, soldados veteranos y mapuches del cacique Mañil y Colipi. Mientras tanto, el gobierno decidió enviar al expresidente Bulnes para pacificar la zona. Este general logró contener a las fuerzas revolucionarias ocupando las ciudades de Chillán y San Carlos, obteniendo victorias en Monte de Urrá, 19 de noviembre. Sin embargo, las tropas revolucionarias avanzaban hacia el norte, dispuestas a realizar la ocupación de Talca, cuando Bulnes pudo detenerlos en la batalla de Loncomía, donde las fuerzas opositoras fueron derrotadas. Y claro, fue derrotada políticamente y fue derrotada incluso por las armas. Por las divisiones probablemente en que se fracturó la sociedad penquista. Que está en el origen también de las dinámicas de la independencia, que es el problema regional. En el caso de O'Higgins hay dos dilemas. Sí. Por una parte, qué hacer con la concentración de poder en el Ejecutivo y cómo lidiar con la fragmentación territorial de la soberanía, que es uno de los legados de la independencia. Una parte del malestar se expresa en el movimiento provincial desde Concepción y también desde Coquimbo. No, las guerras civiles tienen la característica, en el caso chileno, al menos las del 50, es que triunfa el bando del presidente, del gobierno. El gobierno termina, a diferencia de otros casos donde la guerra es un factor de debilidad o de fragmentación institucional, en el caso chileno las guerras civiles, al menos las del 51, terminan acentuando el poder del gobierno. Es a partir de la muerte de Prat y su épica que empiezan a cambiar las cosas. Claro, lo que pasa es que hay que decir de nuevo, es que esto fue una guerra económica, o sea, esto fue una guerra comercial, intereses comerciales de la oligarquía chilena y punto. O sea, en Antofagasta habían intereses salitreros de chilenos y extranjeros que estaban siendo amenazados por un alza de impuestos. ¿Te fijáis que una guerra completa, nuestra gran épica, es por un alza de impuestos? ¿Te fijáis? Pero por supuesto le teníamos hambre hace rato al salitre, era el gran medio de la época, era como una riqueza tremenda. Al punto que en Perú se conoce la guerra del Pacífico como la guerra del salitre. Incluso la guerra del guano, en algún tiempo se habló de ella. Entonces, no era algo que a la gente le importara mucho en realidad. Esto era como, oye, anda a pelear por los intereses del patrón. Tenéis que ir a una guerra porque le están dañando los intereses a los poderosos de este país. Como que... No vamos a entrar en mayores detalles, pero una vez que finaliza la guerra, Estados Unidos, a través de Perú, presionó para que Chile devolviera los territorios conquistados y ganados en la guerra a Perú. Y aquí se da la cosa. Hubo presión directa de los Estados Unidos. Devuelvan los territorios. ¿Y por qué? Porque uno sabe que, claro, detrás de todo el movimiento chileno estaba Inglaterra. Inglaterra monárquica, obviamente, en su momento dado. Sigue la monarquía, claro, hasta el día de hoy. Pero en su momento dado, el movimiento armado de Chile estaba detrás en gran medida de los intereses británicos. Y por el otro lado de Perú estaban los intereses estadounidenses. Por lo tanto, claro, gana Chile y después hay una presión bastante importante en el momento dado para devolver los territorios, cosa que no se concretó. Una guerra interna dentro del liberalismo que está gobernando. O sea, es un liberalismo, no hay un partido liberal, hay muchos grupos liberales que están básicamente peleándose por quién va a suceder a Balmaceda, digamos. Y eso gatilla finalmente una pelea monumental entre un Balmaceda que va paulatinamente quedándose solo, ¿ya?
y un Congreso en el que, irónicamente, se reúne un liberalismo pero en contra del presidente. Entonces, el tema de la división interna del liberalismo no se puede pasar por alto porque es realmente gatillante de lo que pasa el 91. Correcto. En la práctica, si uno mira su gestión como presidente, él no fue muy distinto de sus predecesores, pero sí le tocó presidir sobre un Estado mucho más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Exacto. Que el conjunto de la clase dirigente se asusta de lo que puede ocurrir cuando un gobernante se convierte en demasiado poderoso y puede, digamos, irse por la libre sin tomar en cuenta el parecer del conjunto de esa clase. ¿Y Balmaceda se estaba yendo por la libre? Un poco sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Con la guerra civil se termina con el Ejecutivo como un factor de poder importante y es la clase completa la que asume la conducción del país. Claro. ¿O no estás de acuerdo? Sí, no, o sea, sí, en el sentido de que pertenecía a cierta, insisto, familia liberal, como bien se ha dicho, que es más autoritaria. En algún momento de la década del 70, los más liberales, ultraliberales, también siendo los conservadores, estoy pensando en Salvador Rodríguez, Abdón Cifuentes, parapetados contra el autoritarismo. Uno tiende a pensar que el conservatismo siempre es autoritario. En la década del 70 lo tenemos, me parece, en el otro extremo. Los conservadores terminan siendo más liberales, son mucho más liberales y los liberales son mucho más autoritarios. Y dentro de esos liberales autoritarios, que quieren mayores prerrogativas al Estado, está Balmaceda. En ese sentido es una persona, una cuña. También por su personalidad, en cierto sentido, hay algunos que sugieren que tiene cierto arrastre en los sectores populares. ¿Y eso era por algo en particular? No sé si por algo en particular, estoy pero... apuntando, Gabriel, a mirar de qué manera Balmaceda eventualmente podría transformarse en algo peligroso para la oligarquía, para su propio partido liberal, dentro de los cuales que dominaban las dos cámaras del Congreso. Yo sugiero, y esta es una hipótesis que lanzo acá, además de esta... Un presidente que crecientemente va adquiriendo más poder en circunstancias donde este liberalismo ha pactado no más poder a ser presidente. Ese es un hecho contextual que viene de antes, digamos. También sociológicamente... la dimensión económica, estamos hablando del Estado post-guerra del Pacífico. Eso iba a decir. Nunca más poderoso en la historia de Chile. Empieza a recibir una cantidad de recursos que nunca antes había tenido. Entonces, un gobierno que tiene mucho dinero para hacer cosas. La guerra civil de 1891. De Balmaceda. Recordemos brevemente ese pasaje, pero uno lo tiene que decir. El presidente Balmaceda, que terminó suicidado porque perdió la guerra que se dio, estaba apoyado por los Estados Unidos directamente y a Inglaterra apoyaba al Congreso. Recordemos que la revolución o guerra civil del 91 se dio por muchas causas, pero sobre todo por una pugna entre lo que era la visión presidencialista de Balmaceda, apoyada por los Estados Unidos, y la visión parlamentarista, apoyada por los intereses británicos. Evidentemente, tras la derrota de Balmaceda, fue clave porque los Estados Unidos ya venían con el antecedente de la guerra del Pacífico, pero con la derrota de Balmaceda va a significar que definitivamente Estados Unidos va a poner sus cartas y va a comenzar a intervenir sistemáticamente en nuestro territorio chileno. Y uno no tiene que olvidar, Eduardo, esa guerra civil costó por lo menos entre 5 a 10.000 muertos. No hay que olvidar la masacre de Locañas, lo que fue la batalla de Concón y la batalla de Placilla, donde terminó finalmente la guerra, y lo que detonó el suicidio posterior de Balmaceda, pero detrás los intereses de Estados Unidos.